tu puesto de trabajo, tu puesto de CEO es completamente circunstancial. Entonces, tú eres o estás, ¿no? En este caso, claro, estás como CEO, pero ¿quién eres? Entonces, y eso yo lo linko mucho a ser una persona humilde. Cultura es el todo. Cultura es lo que no se ve. Es el ADN. Cultura es la responsabilidad de todos y todos. Sí. Y claro, en esta cultura, ¿qué es lo que nos va a valer para atraer y fidelizar talento? Yo creo que la generosidad, integridad y generosidad, yo creo que estos dos valores que suenan sencillos son hipercomplejos y cambian el curso de hacia dónde van las organizaciones. Un líder íntegro y generoso va a aportar un ritmo al entorno que va a permitir que esa organización pues, tenga muchas menos deficiencias que otros entornos que pueden devenir, si estas cosas fallan, en entornos realmente tóxicos, ¿no? Bienvenido, Jorge Calviño, a esta gran pregunta, ¿no? La vamos a englobar dentro de el cuidar el talento liderando el cambio, ¿no? Que gracias a la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos pues estamos aquí en este espacio y tengo la suerte de poder dialogar contigo sobre esto. Bueno, la suerte es mía, la suerte es mía. Común, o sea, digamos, común. y recíproca, y disfrutar del diálogo yo creo que ya en estos tiempos es maravilloso, ¿no? Sí, entonces, sí. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a poner una gran pregunta de hilo conductor, pero solo es un hilo conductor. Disfrutemos del diálogo y de compartir este valor con todos los oyentes, ¿no? Y es, ¿qué valores estás dispuestos a ceder para mantener un puesto de trabajo? Es una pregunta que creo que... Tela, ¿eh? Tela preguntita. Sí, para empezar. Bueno, a ver, yo creo que lo primero, cada uno tenemos una escala de valores diferente, pero hay una parte común que yo creo que todos conocemos, ¿no? Si lo ceñimos a cosas muy... pues lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Esto, más que un valor, es un principio, pero sí que es cierto bueno, que una vez que estás en un entorno de trabajo, pues a veces te puede dar el punto de decir, esto que está pasando está bien, esto es coherente conmigo, esto me funciona. Y yo, para tema de valores, siempre me gusta empezar esto con algo que conoce todo el mundo, que es pues qué utilizaba o qué decía Warren Buffett, que eran los 3 valores más importantes para seleccionar a una persona, o sea, para rodearse del talento, ¿no? Y hablaba por este orden, hablaba de integridad, de inteligencia y de energía. Y decía, bueno, y si empezamos a aislarlo, pues dices, joder, la integridad per se, bueno, pues sí, tiene mucho sentido. Personas inteligentes, pues evidentemente te quieres rodear de gente que te va a aportar en ese punto, y con energía ganas de que las cosas sucedan y que se hagan. Y lo que decía también es que si te falla el primero, aunque tengas los 2 segundos, te va a matar. Es decir, a lo mejor pues cuando hay una tendencia ahora muy extendida, ¿no? de hablar de me gusta trabajar con las buenas personas. O sea, que muchas veces verbalizamos esta situación, pero la esencia es trabajar con gente que es íntegra y luego, evidentemente, pues si es inteligente y además tiene energía y es capaz de poner las cosas en marcha, mucho mejor. Esto es muy antiguo y a mí me parece brutal. Me parece una fórmula que debería existir en cualquier entorno profesional y en cualquier entorno en general, pero en cualquier entorno profesional de una organización, ¿no? El valor integridad yo creo que para mí es el que más podemos desmenuzar en esto, y el que muchas veces pues no es fácil mantener al 100%. Yo no diría renunciar, porque yo creo que si alguien renuncia a la integridad, bueno, pues va a tener un camino de futuro difícil, pero sí lo puede matizar. Y ahí yo creo también que ser íntegro sobre todo implica ser coherente contigo mismo. Es decir, tú tienes que tener una coherencia interna, sobre todo si estás en puestos de liderazgo, para que luego eso bueno, pues pueda transmitirse y pueda influir y pueda, ¿cómo diría yo? Iluminar o inspirar o,
bueno, pues al resto de las personas, ¿no? No imponer nunca, ¿no? También engancha con estilos de liderazgo que luego ya iremos hablando. Pero la coherencia para mí es absolutamente importante. Hay quien lo llama pues el hacer lo que dices. Y bueno, si quitamos al amigo Buffett y metemos qué es para mí un valor, una competencia, que es lo más importante que yo miraría en los puestos de alta dirección, sobre todo, que es últimamente pues en lo que más he estado centrado cuando he hecho pues reclutamiento, es la generosidad. Yo creo que la generosidad, integridad y generosidad, yo creo que estos dos valores que suenan sencillos son hipercomplejos y cambian el curso de hacia dónde van las organizaciones. Es decir, un líder íntegro y generoso va a aportar un ritmo al entorno que va a permitir que esa organización pues, tenga muchas menos deficiencias que otros entornos que pueden devenir, si estas cosas fallan, en entornos realmente tóxicos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco... Entonces, volviendo a la gran pregunta, ¿a qué valores renunciar? Pues hombre, yo creo que matizar, renunciar, no se debería renunciar a ninguno, matizar, pues creo que hay muchos que solamente el entorno ya te hacen que matices, ¿no? ¿Somos 100% honestos cuando estamos en un entorno profesional? Te hago yo la pregunta. Yo creo que no. Yo creo que no somos 100% honestos. ¿Somos 100% auténticos cuando estamos en...? Yo creo que no, es matizable. ¿Esto es malo? Bueno, yo creo que no es bueno, pero creo que es necesario porque no hay otra forma de manejarte en determinados entornos. Y renunciar muchas veces pues implica que tú tienes unas mochilas que te hacen unas mochilas, pues cada uno la suya, ¿no? Y la mochila más sencilla muchas veces es la mochila hipoteca, ¿vale? Pero también pues puede ser la mochila social, es decir, cómo me van a ver los demás si yo de repente tomo una decisión de no querer estar en este entorno. Bueno, pues hay muchísimos condicionantes o muchísimas jaulas de oro o muchísimas cuestiones que hacen que tengamos que matizar esos valores. Eso es como yo lo veo. ¿Dónde está el límite? Bueno, pues el límite yo creo que aparte del que tenemos que tener personalmente por nuestro nivel de integridad en este punto, pues hasta qué punto sigues siendo tú y puedes estar aportando al entorno o has perdido un poco el norte por estar haciendo esas pequeñitas renuncias, ¿no? Y luego eso genera también que en esos ambientes o en esos entornos eso se convierta en costumbre, se asuma y claro, el tema es que dices, joder, he llegado a esta compañía y es tóxica. ¿Por qué es tóxica? ¿Por un tipo? No necesariamente. O sea, eso va quedando como en la memoria de esas organizaciones y luego pues el reto cultural o el reto de transformación cultural es mucho más grande. Eso es un poco la visión que tengo de esta gran pregunta, muy rápidamente, ¿eh? O sea que ahí podemos seguir construyendo. Yo pienso que has hecho una introducción que nos da ya para tener todo el hilo conductor y te lo agradezco, ¿no? Porque has hablado primero integridad, inteligencia y energía, pero has bajado la integridad a un valor que es la coherencia y has bajado a algo más que es esta parte de entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Siempre vas a tener un gap, nunca es blanco o negro, nunca puedes ser 100% auténtico porque también ahí habría mucha entropía, porque no estarías siendo empático, que dentro de la integridad, al ser un ser humano, no se trata de ti, se trata de ti con el otro. Entonces, en esta parte, el autoconocimiento, el saber quién eres, qué puedes aportar, qué valores te mueven, ¿no? Es importante y después está la comunidad. ¿Sí? Entonces, la comunidad hay unos valores y cómo eres capaz de, en esa organización, ¿no? Es ser esa parte de, bueno, aquí, en este contexto, esta es mi integridad máxima, si le queremos llamar, por poner pero es mi integridad y tengo estos límites donde manejarme, porque son saludables, ¿no? Uh-huh. Claro, una vez que esto lo tienes, hablas también de otro punto que es la generosidad, que es esa capacidad de dar
de forma desinteresada, si queremos ponerlo, pero al final no es otra cosa que si soy capaz de saber qué tengo para dar, que sería una buena pregunta, ¿no? Y tú qué das de forma natural, porque esto es lo que queremos de ti, o sea, desarrollarás competencias, desarrollarás capacidades de analíticas, de informática, de lo que quieras, pero hay una parte que das de forma natural. Y esa capacidad de forma natural, ¿cómo la vas a aportar? Oye, hay gente que da más una mirada analítica, hay otra gente que da más claridad cuando habla, hay otra gente. Tener esto claro y poderlo dar para un bien mayor, que es la organización, son dos valores que se ponen, ¿no?, tanto la coherencia como la generosidad, que te van a dar inteligencia, ser capaz de discernir, porque vas a tener que discernir, Sí. y siempre, ¿no?, tienes que ser capaz de, oye, lo que me lleva a los resultados, pero al mismo tiempo cuida a las personas. Y aquí hay una tensión siempre que como directivo tienes que tener muy en cuenta para poder tomar decisiones inteligentes y desde ahí generar esa energía y eso que hace que la cosa gire, el sistema funcione de forma natural. Bueno, tú con tu experiencia me parece que es como una introducción muy clara que deberíamos de empezar a seguir dialogando sobre esto, porque efectivamente es como el marco para que no te salgas de estos valores. Es cierto, ¿eh? Yo creo que a partir de ahí es desde donde construyes todo lo demás. O sea, es un punto de partida vital. O sea, ya no es un tema de organizaciones. Y luego se verbaliza, como decía, pues hay quien dice, me gusta trabajar con buenas personas. ¿Qué es una buena persona, no? Pues una buena persona a lo mejor es alguien que es coherente, que está viviendo los valores, que tiene algo que aportar, evidentemente, y que mantiene unos mínimos razonables, que no en todos los casos se dan. Por ejemplo, el respeto. El respeto, pues tú te tienes que respetar a ti mismo, punto número uno, para poder respetar tu entorno. Y parece una tontería no decir que alguien que tiene un puesto de altísimo nivel no se respeta a sí mismo. Bueno, hay muchas incoherencias, hay muchos miedos, hay muchos complejos, hay mucho más complejo en la alta dirección del que nos imaginamos. Lo que pasa es que precisamente cuando tú esos complejos, en lugar de intentar ponerlos en valor con vulnerabilidad, abriéndote y dejándote ayudar y empezando a matizar esas cuestiones, te proteges y te creas una coraza para que eso no se vea, aunque hay quien lo ve, pues genera también una cierta incoherencia, en este caso, que se transmite pues, en un liderazgo pues un poco menos humanista, un poco menos integrador de lo que necesitan las organizaciones ahora mismo, ¿no? Ahí lo decía, bueno, yo creo que para mí el maestro del liderazgo ha sido Covey siempre. O sea, me parece que lo clavó, ya luego se ha construido después muchísimo, pero yo creo que ahí fue el tipo que aportó muchísimo a todo esto. Y su hijo luego decía, la evolución no me lo sé fenomenal, pero yo creo que decía el paso de las organizaciones en inglés era del mandato y el control, a la confianza y la inspiración, ¿no? O sea, ese paso importante es una evolución del liderazgo que nos parece bastante obvio, pero que todavía no se ha dado. Todavía no se ha dado en muchísimas organizaciones. Y concretamente, a lo mejor en este país, si bajas a un tejido empresarial, pues más de pyme, más de empresa, bueno, pues en ese sentido yo no diría menos evolucionada, pero con menos impacto circular, que ahora hablo de eso también, porque el impacto circular que tienen las multinacionales muchas veces sirve para que quede bien el PowerPoint, pero la realidad luego es bien diferente. Bueno, vamos, ahí creo que todavía hay que dar el paso en muchos entornos organizativos. ¿Se ha acelerado ese paso? Pues creo que por muchos motivos, pero el COVID ha sido uno de los que pues ha generado un paradigma para que bueno, pues nos pongamos las pilas en las organizaciones. Porque cuando tú eres incoherente
contigo y lo transmites, esto puede aguantar un tiempo, pero llega un momento en el cual tú te enfermas, o sea, ya no estás Total. no estás bien, o sea, no te levantas bien, no tienes ganas, estás quemado, estás tal. Bueno, todo esto, pues cuando con el COVID ha habido después pues la gran dimisión, ¿no? En inglés la Great Resignation, o sea, la gran dimisión, la gran espantada de gente, sobre todo gente que yo creo que empezó a dejar el trabajo en sitios donde se lo podían permitir. No es lo mismo España que Estados Unidos. Cuidado, que no quiero mezclar cosas. O sea, aquí... El contexto siempre es muy importante. El contexto es... Yo creo que estás dialogando sobre algo más arriba, no estamos bajando a un contexto concreto y las grandes perspectivas es lo que estás poniendo ahora. Total. Pues es gente, yo creo, mucha gente, millones de personas buscando la coherencia, en búsqueda de la coherencia. El decir, oye, mi jaula de oro, mi nómina, mi hipoteca, mi estatus, no es suficiente para mi bienestar. O sea, mi bienestar está condicionado. Entonces, cuando tú hablabas antes de poner el límite, ¿dónde está el límite? Pues yo creo que es muy individual. Yo creo que cada uno tenemos un punto en el que vas a decir, mira, yo estoy dispuesto a renunciar usamos la palabra renunciar, pero matizada con lo que decíamos de matizar, hasta que deje de sentirme bien. ¿Cuál es el aguante? Pues también el nivel de resiliencia de cada uno. Habrá gente que lleva mucho tiempo sintiéndose mal, pero que, pues que no puede tomar esa decisión o no es capaz de tomar la decisión de cambiar, de empezar a cambiarse, ¿no? Que a lo mejor va por aceptar algunas cosas y por empezar a gestionarlas en pequeño. Pero el fenómeno de que millones de personas dijeran, así no juego y me marcho, ostras, pues ha hecho también que las organizaciones empiecen a preocuparse, no todas, pero muchas empiecen a preocuparse de la salud de su gente, la salud mental en este caso, ¿no? De que esa coherencia se dé. Y ahí hay mucho, ¿no? Yo creo que en la asociación, pues se ha escrito el libro blanco de la salud mental, y yo creo que merece la pena echarle un vistazo para ver que a lo mejor cuando tú no te sientes bien y te coges una baja pues por depresión, por ansiedad, por mil cosas, pues si eres capaz de gestionar eso de manera positiva y disminuyes esa situación, tu organización automáticamente es más competitiva. Y esto verlo, pues parece que el que tiene un problema de burnout o el que tiene un problema de no integración es un problema suyo, ¿no? Es un problema de la organización y es un problema que además es tangible económicamente. O sea, esto porcentualmente pues tiene unos impactos relevantes en la P&L. Entonces, son temas que hay que tener en cuenta, que hay que gestionar y que hay que integrar en las compañías. Y si no lo haces, peor para ti, porque fenomenal, o sea, va a seguir adelante, pero estás perdiendo una oportunidad de ser mucho más potente, porque al final las empresas están para ganar dinero, pero no todo vale. Yo creo que en eso es algo que esta situación de la salida de mucha gente pues por esa falta de equilibrio emocional, de work-life balance, llámalo como quieras, pues da que pensar que hay que gestionar y poner políticas en marcha, a pesar de que a veces no se quieran comprar, para que la organización pues, en ese sentido sea más saludable y que eso redunde en esa coherencia, pues que tiene que tener todo el entorno, ¿no? Claro, has tocado un punto, ¿no? Al final es hasta qué punto somos capaces de que nuestro personaje, ¿no? Sea el que actúa por encima de nuestra coherencia interna. Entonces, claro, tú tienes una capacidad de ser personaje y está bien ser personaje. No, hay que serlo. Claro, o sea, esto de todo el rato en esencia, creo que aguantar eso es imposible. Entonces, el nivel de entropía que tú eres capaz de aguantar entre quién eres y lo que eres versus el personaje que representas en el gran teatro, tienes que tener un equilibrio, ¿no? Lo que estamos viendo es que solo el personaje
cuando solo interpretas el personaje hasta tal punto que te has creído el personaje, acabas con tu salud. Y entonces, cuando acabas con tu salud, porque hablábamos de respeto y el respeto a uno mismo, claro, no lo demos por sentado, porque el respeto a uno mismo es tener un equilibrio entre lo corporal, lo mental y la coherencia entre esos dos, con unos actos de servicio, de liderazgo, porque has hablado también de Cohen, entonces al final es volver a la etimología de liderazgo, que viene del anglosajón, que es lead, que es guiar. Cómo estás preparado para guiar, y para guiar hay que aportar orden, claridad y poco más, y saber ver qué es esa persona y lo que puede dar y hacerlo contento. Entonces yo creo que hay una responsabilidad individual, que es cuánto está representando el personaje, y hay una responsabilidad colectiva, que es la cultura que creamos para que estos personajes no se premien, ¿no? Entonces, en este punto, digamos como en este cuadrante, estás como encuadrando muy bien, porque es como, oye, ¿cómo soy capaz, si nos vamos a grandes directivos? Lo primero tú, y ese respeto a ti mismo, y ese personaje bien manejado, ¿sí? Que esté conectado con quien realmente eres, esa integridad, ¿no? Que hablaba Buffett y que estamos poniendo en esta entrevista, pero que es lógico porque al final es esa salud integral, porque nos estamos yendo a la salud mental como si solo fuese la mente. No, sí, tienes toda la razón. Y si no escuchamos a nuestro cuerpo, el cuerpo nos puede estar diciendo, es que tengo ciática, bueno, pero para eso una pastillita, pero de mente vas bien. No, que te está diciendo que va mal. Evolución está ahí, ¿eh? Claro, o sea, entonces la evolución está de mirada integral, ¿no? Y de cómo la responsabilidad individual de cada miembro de la organización, de cada persona, versus la cultura que creamos, ¿no? Es una responsabilidad común de la organización, y para esto hay que dar una cuenta de resultados que tiene que ser competitiva, porque si no somos capaces de alcanzar unos beneficios... No hay organización. No hay organización, tampoco hay organización sin cuidado. O sea, vamos a empezar porque esto antaño se hablaba... Y si no, no hay... Bueno, y si no, tampoco. 100%. Pero ¿cómo eres capaz de generar evitas y sabes que tienes unos recursos que estás condenado a tener, ¿no? Hay grandes organizaciones a día de hoy que están condenadas a tener 90% de EBITDA. Ya está, lo has hecho bien. Buena condena, ¿eh? Sí, ¿no? Claro, pero sí. Por otro lado, claro, si das 90% de EBITDA pero no tienes el talento, ojo que también esto peligra, ¿no? Entonces al final es ese equilibrio. A mí me gusta que hablemos, porque podemos hablar cultura, pero también responsabilidad individual. Y claro, ¿por qué los directivos? ¿Por qué los líderes? Bueno, porque son el ejemplo. Son el ejemplo bueno y el ejemplo malo. Claro, pero como el bueno y el malo lo vamos a ver de lo que estamos hablando, hay que empezar por... Oye, el afán es el autoliderazgo, la responsabilidad individual máxima. Aquí sería la utopía donde llegar. Pero tenemos una jaula de oro. Y esa jaula de oro que llamamos estatus, hipoteca, colegios, ¿no? Sí. Esta es jaula de oro, salirse de ella, lo que requiere de resiliencia, y si te mantienes en ella... Vas perdiendo coherencia muchas veces. Y no te autocastigues, sino es para ser fieles al hilo conductores. ¿Hasta dónde? Es el hasta dónde. Y eso yo creo que cada cual individualmente lo puede saber. Es decir, no creo que haya ningún directivo con cierta responsabilidad que duerma continuamente del tirón. O sea, yo creo que eso no sucede. Eso es hilando un poco con lo que tú estabas diciendo hace un rato de cuidarte a ti mismo ya de manera física. Y tampoco creo que haya ningún directivo, ninguno, que no haya tenido alguna consecuencia por ese, vamos a llamarlo estrés, ¿no? Ese estrés que tienes, que al final yo creo que tiene que ver con tu no coherencia, ¿no? O sea, si no eres si es una persona pues con esa integridad que tienes que matizar, y no eres alguien pues que no tiene valores o completamente desconectado del mundo, que también los hay, también puede haber algún perfil de ese tipo,
en puestos de alta dirección, y eso ya es mucho más problemático. Pero bueno, si más o menos tú tienes esa situación, pues tienes que ver hasta qué punto pues puedes gestionar eso que se termina convirtiendo en algún tema físico. Es decir, que no duermas en la época de cierre, si eres un financiero tal, pues bueno, que no duermas 2 días, pues puede ser completamente normal. Para uno de recursos humanos, pues en la parte de performance review, tal, no sé qué, pues que tienes, bueno, pues fenomenal. Esto es normal, es parte del juego y no estoy cuestionando eso. Otra cosa es que no duermas nunca. Otra cosa es que llegue el domingo y machaques a tu familia, ¿vale? Porque no te apetece ir el lunes, ¿no? Y te machaques a ti mismo y te busques excusas continuas para, bueno, pues para decir, oye, yo esto es lo que me toca hacer y voy a seguir adelante a pesar de los pesares. Bueno, ¿y dónde está el punto valiente para romper con eso? Porque si alguien nos está escuchando, se va a ver reflejado, seguro. Y ahí vamos a recurrir a la jaula de oro que decías tú, ¿no? De la hipoteca, de, joder, es que soy un alto directivo y ya no, si dejo de serlo, quizás ya socialmente no vaya a tener el mismo nivel de relación. Y sobre todo, que económicamente pues puedes tener un problema, ¿no? Entonces, vamos a decir que, utilizando una forma muy burda, ¿hasta qué punto estás dispuesto a tragar, ¿no? A veces. Porque tragar vas a tener que tragar siempre. En el entorno más maravilloso del mundo, la empresa más cuidadosa de la salud, la que más mima al empleado, por supuesto vas a tener que tragar. Pero, insisto, yo creo que eso está mucho más ligado a tus propios valores, a tu escala de valores, y hasta qué punto pues tú te sigues mirando al espejo y te sigues viendo a ti y no ves otra persona diferente. Sí, total, o sea, al final esta parte de valores, ¿no? Que es los valores que yo no entrar en un lugar, a una organización para que me den valores, ¿no? Sino yo tengo unos valores, Serie. La organización, en la comunidad hemos decidido otros, y como lo primero tenemos que ver que son complementarios, ¿no? Y si no, vamos a la figura de recursos humanos, es algo que te va a hacer sufrir y te vas a quemar. Esto como punto 1, ¿no? Bajando un poco más en esta parte de generosidad, a mí me gusta mucho siempre, esto es la parte para mí de orientación al servicio, ¿no? Que es el propósito centrado en ese usuario, que es ¿para quién lo hacemos? Y muchas veces el para quién, para el cliente interno, para el cliente externo, ¿no? Para el saber para quién estás haciendo las cosas y qué necesidades le estás cubriendo, te genera esa energía necesaria para poder ir a trabajar cada día, sabiendo en cuánta jaula de oro puedes sostener, ¿no? Entonces, yo en mi experiencia, aquí puedo hablar también, ¿no? Cuando decías noches sin dormir, yo me acuerdo cuando empecé en el mundo de ser emprendedor y después empresario, me decían los mentores, que tanto he querido y sigo queriendo, ¿no? Que es, bueno, esto va implícito, noches sin dormir. El tema es que si es 1 al mes, que duermes mal, o 2, es sostenible. Si son más, hay algo que va mal del sistema, ¿no? Entonces ya es un buen indicador, ¿no? ¿Cuántas noches sin dormir? Si efectivamente estás sin dormir como el CFO de la empresa al cierre del trimestre y al cierre anual, normal, forma parte del sueldo. Sí. No lo estoy dispuesto a soportar. Entonces la jaula de oro... Tienes que hacer otra cosa. No, tu jaula de oro tienes que bajar, tienes que reducir, o sea, tienes que hacerla más, pues tu hipoteca será más pequeña. ¿No? Tu estatus, tú decides hasta dónde la va. Porque para mí esto es... O sea, ¿tú crees que es proporcional? Que el nivel, o sea, que por ser un alto directivo tu vida es peor que... No, yo no digo peor, porque estamos hablando de integridad, de coherencia. Tu vida puede ser mucho mejor, pero tú eres coherente con lo que has decidido. Si tú decides, pero sí, yo creo que es un tema de coherencia, ¿eh? Vuelvo a lo mismo, si yo digo, yo he decidido que para mí es importante, ¿no? Esta zona donde vivir, esta casa, relacionarme con este tipo de personas y este colegio, y para esto pago este precio, ¿sí? Pero lo he decidido inteligentemente,
y no estoy yendo en contra de mi integridad, puede ser muy feliz. Qué bueno eso que dices. Pero no tiene nada que ver. A mí hace muchos años, cuando ni remotamente pensaba llegar a un puesto directivo, yo siempre he tenido esa ambición, ¿no? La ambición pues, tienes que tenerla, es decir, tienes que querer eso. Que puede ser un tema de ego, puede ser un tema de estatus, puede ser un tema económico, puede ser un conjunto de todos, que normalmente es, o puede ser que te apetezca curiosamente descubrir o hacerte tú un challenge de hasta dónde puedo llegar. Yo creo que cuando emprendes es más o menos eso también. O sea que es muy parecido, es súper parecido. Yo no he emprendido, pero creo que tiene bastante que ver. Y ahí un tipo me dijo, Jorge, tú puedes llegar a ser director de recursos humanos. Y dije, hostia, me está diciendo que puedo llegar a ser director de recursos humanos. Dice, pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio. No entendí nada de lo que me dijo. ¿Sabes? En ese momento dije, joder, pagar el precio. Pues claro que pago el precio. Esto es lo que me apetece, pues para... Y te das cuenta que claro que pagas un precio. Pagas un precio que, en mi caso, yo lo he pagado encantado. Lo he pagado encantado. Sí que he intentado siempre tener cierta coherencia. Sí que lo he intentado y creo que muchas veces he cambiado de entorno precisamente por esa razón. En otras ha sido un motivo pues, puramente económico o puramente de evolución profesional. Pero en algún caso sí que ha sido pues, ver que transformar culturalmente el entorno en el que yo estaba, que creo que si hay alguna función dentro del equipo directivo en la que eso recae, es la función de people, recursos humanos, ya lo llamamos como queramos, personas, si ves que no vas a poder, pues a lo mejor es mejor dar un paso al lado, ¿no? Y ir a un entorno que sí que te permita esos valores con los que tú vienes de serie, ¿no? Si tú eres una persona generosa y el sitio no lo es y ni lo va a ser, vas a tener un conflicto interno de tal calibre que no vas a dormir una puñetera noche. Entonces, eso, pues yo creo que también es valiente darte cuenta y decir, oye, pues esto podría ser, pero no es, o no es para mí. Es para otro tipo o es para otro momento organizativo. Entonces yo creo que eso es también importante y valiente. Eso. Es coherente, es valiente. Es decir, ¿no? Hablas de cultura, es otra de las cosas que sabíamos que iba a salir, ¿no? Sí. Yo creo que cultura que es un término muy antiguo, pero en las organizaciones como que parece que no hace tanto, ¿no? La transformación cultural, cayó en people, y digo cayó como si fuese algo, ¿no? Que people. Sí, sí. Y sí. déjame hablar. El cajón desastre, claro. Y además parece como una iluminación, ¿no? Esto es cultura, es people. Antropología, ¿eh? O sea, como... Pero cuidado, que ahí hay un tema. O sea, sé dónde vas a ir con eso, o creo saberlo. Bueno, sí. Pero ahí hay un tema, y es que todo lo que cae en people, y eso también los directivos de people que me estén, es algo que a lo mejor a la organización no le apetece y que buscan un responsable que lo gestione, pero no están dispuestos a compartirlo. Entonces, ¿cómo cambias o cómo transformas culturalmente una organización de, oye, esto es tu responsabilidad? La gente no está contenta, es tu responsabilidad, no, perdona. Vamos a matizar todo ese punto. No sé si va por ahí la cuestión. Sí, le has dado orden. A mí me has ayudado. O sea, que te lo agradezco porque en realidad me has ayudado a seguir bajando. Entonces, claro, cultura estamos hablando de, uno, cuál es el sistema de gobernanza, cuál es el sistema financiero, cuáles son los valores, cuáles son los procesos, cuáles los símbolos. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, si empezamos a nombrar esta cultura desde así aterrizado, toma tu responsabilidad, people, ¿no? Y dices, ya, pero yo necesito a financiero, necesito a marca, necesito a CEO. Entonces, es una responsabilidad común. ¿Sí? Hay una responsabilidad individual y una común. Yo puedo, si decides, liderarlo, pero lo que no puedo es hacerlo desde aquí solo. La cultura es el todo. La cultura es lo que no se ve. Es el ADN. Esto es. Entonces, en esa cultura, ¿sí? Creo que se recalcó ahí como cajón desastre que has dicho, ¿no? Pero no, la cultura es la responsabilidad de todos y todas. Y claro, en esta cultura, ¿qué es lo que nos va a valer para
atraer y fidelizar talento, y hablo de talento en cliente interno o externo, me da igual, porque al final Están completamente ligados. El cliente que te compra también vas a hacer cultura, va a hacerte evolucionar, va a dejarte beneficios. Entonces, volviendo a esta parte de intercambiar ese valor, ¿no? Claro, la cultura nos va a permitir esto, que es que al final enfermemos menos o que tengamos más salud, ya poniéndonos en positivo, ¿no? Y creo que esto es importante porque nos lleva otra vez a esa parte que decías del personaje, ¿no? De lo que somos capaces de aguantar el personaje. Y ahí hay algo que para mí es muy importante y es la parte de entropía o sintropía llevada a la energía de Buffett, ¿no? Y es, yo creo que cuando tú tienes una jaula, tú decides la jaula de oro que quieres construir, no saber el precio que te toca pagar me parece de negar la otredad, de negarla, de un pensamiento mágico pendejo muy peligroso. Sí, eso es como que no se puede todo, bueno, no es verdad, no te lo creas, ahí, sí. Pero algunas veces lo que más nos cuesta es el reseteo. Y déjame que aquí entre porque creo que es importante, ¿no? Es hasta qué punto, una vez que cambias, eres capaz de resetear, hasta qué punto eres capaz de tocar vacío. Es decir, a volver a empezar, a volver a conectar con esa esencia, con ese niño, si le queremos llamar a tal, que es todo curiosidad y que vuelve a empezar con una energía brillante, con una sabiduría que ya tiene, pero desde ahí. Yo te puedo poner mi ejemplo. Y esto es lo que quiero que me ponga. Mira, hay gente pues, que su carrera es en un sitio, la mía se ha construido pues, en distintos lugares que vendían pues, servicios, productos, diferentes cosas, ¿no? O sea, muy distintas organizaciones. O sea, mi nivel de ilusión cada vez que he empezado un proyecto, independientemente de que haya ido cumpliendo años y de que haya entrado con puestos de mayor o menor responsabilidad, ha sido del 100%. O sea, yo me he dado. O sea, creo que eso es un poco la parte inteligente, enérgica de cuando tú tomas un proyecto. Un proyecto es emprender. Entonces, tú ya has tomado una decisión, ya has dado ese salto al vacío o ya has dicho, mira, todo lo demás me ha aportado mucho, pero es pasado y ahora quiero el presente. Y con este presente, pues construir el futuro. Entonces, pues he trabajado en muchas organizaciones y para mí el mejor, para poner ejemplos, ¿no? Sí. El mejor producto del mundo ha sido desde una pila alcalina hasta un fondo de inversión, ¿sabes? O sea, quiero decir que da igual, me he identificado con la organización, me he identificado con, bueno, pues con lo que hacía y he intentado adaptar mi conocimiento, mi experiencia y, bueno, pues mi bagaje a ese punto con toda la ilusión del mundo. O sea, nunca he tomado un proyecto a medias tintas, nunca. No sé si esto será igual para todo el mundo, sinceramente yo creo que si te cambias, bueno, pues muchas veces esa ilusión va a estar, o sea, en el 99% de los casos, y creo que lo importante es mantenerlo mientras siga siendo coherente. Y cuando eso ya no sucede, pues a lo mejor buscar por qué no está sucediendo, si es un tema que es tuyo, ¿vale? Porque puede ser que, bueno, pues que tú no estés en un momento vital adecuado. En una de las organizaciones en las que he trabajado me acuerdo que se medía el potencial y se medía el performance, ¿no? Esto ya muy recursos humanos. Y con eso calificabas a la gente. Y el performance se podía matizar, o sea, tú podías tener un muy mal performance con un altísimo potencial, pues porque tus circunstancias de ese momento concreto, imagínate un divorcio o la muerte de un familiar, o sea, eventos que son muy impactantes a nivel personal y que van a afectar evidentemente a tu desempeño, ¿verdad? Perdón que estaba diciendo performance, que van a afectar a tu desempeño. Bueno, pues organizaciones que sean capaces de valorar eso, a pesar de que estén muy encorsetadas, para mí tienen un valor. O sea, creo que tú estás ahí cuidando de la gente, ¿no? Estás exigiendo y estás diciendo, oye, mira, tú eres bueno, yo quiero contar contigo y doy por supuesto que has podido tener un mal momento. Si tienes muchos malos momentos, una cosa ya pues cambia. Pero eso es un poco pues cosas que me han hecho aprender durante el camino de los cambios y que
que creo que tú tienes que ser auténtico, que tienes que defender tus valores y que tienes que tener toda la ilusión del mundo y toda la inocencia del mundo cuando entres en un entorno, independientemente de que entres al máximo nivel en un comité de dirección. Luego ya veremos, luego te encuentras cosas, pero y cosas muy positivas muchas veces y otras no tan positivas. Entonces, bueno, pues y eso va a suceder en todos los casos, lo cual es manejarlo. Y volviendo al punto de recursos humanos, pues creo que es de las funciones, junto con marketing o alguna de estas, más opinables, ¿no? O sea, todos sabemos todos somos psicólogos, todos somos abogados y todos somos creativos de marketing, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también genera que cuando hay algo que no sabes dónde colocar, pues a lo mejor termina colocado en la parte de, vamos a llamarlo, people, ¿no? Y está bien. Hay veces que tiene sentido y hay veces que no tiene tanto sentido. Pero tú, cuando tocabas el punto más importante, es que se llama, ahora todos los departamentos son people and culture o cultura. Cultura, tú eres empresario, cultura es el ADN, es la esencia, es la razón de ser de una organización. Y como decías tú, está bien que el departamento de recursos humanos impacte y lidere en esa parte, pero eso es una responsabilidad compartida absolutamente del primero al último miembro de ese entorno. Y si no es así, probablemente tengas una cultura fake. O sea, tú lo que tengas ahí es unos valores, o sea, pues los que sea, los que vendan, vamos a decir, o sea, los que queden bien en el PowerPoint, tengas incluso un modelo competencial basado en esos valores, pero la realidad es que ni siquiera te los sabes, ¿vale? Que ni siquiera te lo sabes ya, porque no es parte de tu ADN, realmente no representa lo que es la organización. Y lo peor de todo eso es que la amplia de la organización ve esa incoherencia. Y eso a veces es bastante complicado de gestionar. Y sobre todo si ahora pues centramos en el talento que decíamos, ¿no? Pues el talento joven busca, yo creo, el propósito y la coherencia mucho más que lo buscaba nuestra generación, o lo busca de una manera diferente. Son más capaces de renunciar a cosas, ¿no? De lo que éramos nosotros. Yo creo que a los de nuestra generación el sentido de la responsabilidad y de preservar y mantener un puesto de trabajo nos lo han inculcado en el ADN mucho más duro que en el caso de la gente más joven. Lo cual está bien también, pero ellos van a ver esas incoherencias y esos conflictos que se pueden dar en las organizaciones, ¿no? Siempre digo una cosa, y es que cuando los elefantes luchan, ¿no? Esas luchas de poder, quien sufre es la hierba. Y la hierba muchas veces ve un nivel de desconexión con los líderes de las organizaciones absoluto, porque se ha creado, bueno, pues, o se ha pintado algo que vende muy bien, algo que desde luego es muy defendible con los accionistas, que todo va fenomenal, pero la realidad es a veces un poco distinta, ¿no? Has tocado para mí, digamos, tres temas, pero hay uno que es paraguas y dos, ¿vale? Que es lo que me apetece profundizar. El tercero y paraguas sigue siendo la cultura. Entonces, pienso que es la responsabilidad, dejemos la cultura como la responsabilidad de toda la organización. ¿Sí? O sea, yo puedo liderarla, 100%. Pero lo normal es que te la devuelva. O sea, tú me pides que la transformemos, ¿vale? Pero eso es una responsabilidad de toda la organización. ¿Sí? La cultura sí la dejamos como responsabilidad de toda la organización, porque al final es su ADN y es su esencia y es todo. ¿Sí? Has tocado dos puntos que me parecen muy importantes ahora indagar. Uno es el talento joven y otro es la desconexión de los líderes por la lucha de elefantes, ¿no? Entonces, en la parte de la desconexión de los líderes por la lucha de elefantes, ¿sí? Cuando tú estás en el poder, y como directivo has estado en el poder, como empresario me ha tocado estar en el poder, y sé lo que es el poder, y todo el mundo, si lo lleva a su familia, tal, sabe lo que es el poder.
el no abuso del poder, sino el bien hacer del poder para desarrollar el potencial y el desempeño de las personas es lo que no te hace no desconectar de la realidad. Ujú. ¿No? Entonces, aquí tenemos una conversación que es, oye, si realmente estamos utilizando el poder como algo que es una posición de autoridad, de autoridad, Tú me dices si te puedo interrumpir. ya, Poder sin humildad te mata. Mira, claro, los egos, vamos a ir a los egos. Vamos a ver por la conexión del alto directivo. interrúmpeme siempre. Porque vale esto. Bueno, esto es, a ver, esto en la vulnerabilidad de siempre, pero simplemente ser humilde. Es decir, el líder humilde va a entender algo que has dicho al principio de la conversación, y es que tu puesto de trabajo, tu puesto de CEO es completamente circunstancial. Entonces, tú eres o estás, ¿no? En este caso, claro, estás como CEO, pero ¿quién eres? Entonces, y eso yo lo linko mucho a ser una persona humilde. Y eso lo vas a transmitir. Si tú no lo traes de serie y estás, como dicen muchos, ¿no?, caminando por encima del agua, ¿no?, estás como a tal distancia, pues eso genera una dinámica perversa de desconexión absoluta de un comité de dirección al resto de su organización. No la conoce. Pero sí tienes, desde luego sí que tienes unos valores maravillosos, tienes unas fotos fenomenal en las que tú, bueno, pues figuras, oye, mira qué guay, qué coherente soy y cómo estoy con los equipos. Y por otro lado tienes unos equipos que solo puedes mantener a veces por las hipotecas, ¿no? Por las hipotecas. Y esto en la gente joven cada vez es un poco menos fácil. ¿Por qué? Pues porque los pobres les cuesta trabajo tener ya esa hipoteca, ¿no? Entonces, hay socialmente ahora, bueno, pues ha cambiado tanto el mundo en temas de vivienda y tal, que eso ya no es algo, pues tienen otras prioridades, ¿no? Y cuando ellos notan esa falta de coherencia, una vez más, volvemos siempre al punto de integridad y de coherencia, pues por un liderazgo fake, vamos a decir, se desconectan. Y simplemente es una cuestión de tiempo de buscar el siguiente reto económico, vamos a decir, ¿no? Porque ese es el movimiento que hacen. Oye, pues me pagan 2.000 euros más en este sitio, me voy a este sitio. Pero no hay propósito, no hay compromiso, no hay un liderazgo que inspire para que tú quieras ser parte de eso. Bueno, pues esto es algo que yo creo que volvemos a conectar con los jóvenes y con la cultura, ¿no? Digamos, joder, ¿qué es la cultura? Pues la cultura es algo que te tiene que preocupar mucho, porque al final ahí está tu propósito. Los valores tienen que ser reales y tienes que conseguir, joder, que la gente que rodea esa organización, la que sea, me da igual que sea una fundación, joder, pues se lo crea, lo viva, lo disfrute y luego, oye, normalmente va a coincidir también con su escala de valores y vas a tener un propósito y vas a conseguir, bueno, lo que todo el mundo persigue, ¿no?, la sostenibilidad y el potenciar ese potencial, valga la redundancia. Claro, fíjate, voy a pedir un poco más de agua, porque como que veo que vamos a llegar a la hora que hemos dicho, ¿eh? Sí, así es. Porque has tocado ahora. Gracias. ¿Tú también quieres más? Bueno, compartimos. Sí, compartimos uno. Y un poquito me vale, ¿eh? Así me vale. ¿Sí? Muchas gracias, sí. has empezado, o sea, me has interrumpido muy bien porque has hablado de... ¿no? Pero te interrumpo, se me va el hilo, macho. Si no... Sí, aguántame un segundo y así sí, cómo no. puedo dejar esta. Iba a brindar contigo con el agua. Por Sí, ese líder humilde, bien entendido. Y lo has definido para mí muy bien. Mira, una cosa es ser y quién eres, es algo que tú debes de tener muy presente siempre. Y es esa identidad, esa coherencia. Y eso no es un puesto.
Eso eres tú, Jorge, Bien. o tú, Carlos. Sí, sí. Sí, esto es. ¿Ves? Tú me llamas ahora Carlos y soy Ramón. Está bien. Cago en la leche. No, pero está bien, No, porque no, así estamos en paz. Somos dos. Sí. Fíjate, estábamos Porque en paz nadie desde el sabe, porque no lo principio. hemos grabado, que yo te llamé Javier. Da igual, O sea, pero, entonces- da igual, pero ¿sabes? Y nadie sabe, pero ahora ya lo van a saber, que soy el típico director de recursos humanos que no me sé los nombres. Entonces, que debe haber pocos, ¿no? Y cuando me lo sé con apellidos y hasta con fecha de nacimiento, macho. Pero son Vale. rollos de mi cabeza. Esto es así, fíjate, es quién soy. Y hago un esfuerzo, pero es quién soy. Soy Jorge, soy así. Y estoy como CEO, estoy como directivo, ¿no? Estoy hoy. Si yo me aferro a ese puesto, empiezo la lucha de poder. Y me empiezo a desconectar de la realidad. Y normalmente me aferro por mi jaula de oro. Claro. ¿Sí? Entonces, esto me puede llevar a los números van muy bien, pero vivo totalmente desconectado de la realidad y en una lucha de poderes y de egos enorme. Y esto normalmente no me desconecta de mi generación, me desconecta de la generación que viene. Y lo voy a ligar con el talento joven. Entonces, tengo mi edad, donde estoy en mi puesto directivo, tal, y mi cerebro, mi computadora piensa que la gente viene por hipotecas. Y la gente ya no viene por hipotecas. La gente ya no cree en ese modelo. ¿Por qué? Porque ha visto que no funciona. Y no creen tu modelo. Tú que te crees que eres el gran CEO y que todos quieren ser como tú, no quieren ser como tú. Y después se nos olvida algo importante, Dale. que la competencia ya no es la que tú conoces. En un contexto, a día de hoy, en una economía peer-to-peer, una persona se puede ganar la vida fuera de una organización. Contra esto también compites. Claro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que me compensa a mí para ir a una organización? Una cultura que me genera unos compañeros con los que hago un desempeño, desarrollo mi potencial. Y me identifico. Y me identifico. Y entonces, sí hay personas, pero la cultura es más, es a donde quería ir. Y el joven, cuando estás en esa lucha de poder, que es muy difícil no estar, la humildad que le has tocado al final es humus, es tierra, es ser humano, ser de humus, ser de tierra, pies en la tierra. Es que se te quita toda la tontería de y seremos sostenibles. No, es que ves en la tierra. O sea, tienes tú, personas, naturaleza, y con esto has de generar una cuenta de resultados positiva para seguir jugando. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Y yo creo que cada vez más esto se está potenciando y está sucediendo. Hay entornos que tienen una inercia económica que permite que se puedan permitir cuestionarlo o no accionarlo, y otros que necesitan ponerlo en marcha para su propia supervivencia. O sea, y estoy de acuerdo que al final el liderazgo es dar ejemplo de, ¿no? Más o menos. Es, bueno, pues me vas a... Es decir, no imponer, inspirar, ¿no? ¿Y cómo inspiras? Pues cuando te ven una persona. O sea, cuando ven que eres alguien como mínimo vulnerable, ¿no? Y como mínimo, bueno, pues que tienes un bagaje distinto, tienes más experiencia, tienes una posición diferente, pero eso es todo. Pero tú sigues siendo en esencia quien eres, ¿no? O sea, yo creo que es importante en mis grupos de amigos. O sea, yo soy Jorge y tengo grupos de amigos muy, muy, muy diferentes. Y hay algún grupo de amigos que directamente no saben ni a qué me dedico, ni les importa. Ni les importa. Y ahí te das cuenta que si alguien te está valorando por quién eres, no por dónde estás. No por dónde estás. También cuando dejas de estar, yo ahora no estoy, ahora soy, pero no estoy, ¿vale? Pues también ves muchísimo más de lo que ya intuyes, ¿no? Cuando ya tienes unos cuantos años, pues ya el entorno más o menos lo conoces.
pero te das cuenta pues que cuando no estás, hay mucha gente que tenías alrededor que dejan de estar también. Y no pasa nada. No pasa nada porque no estaban. O no eran. Esto suena a trabalenguas, pero es un poco así. Y yo creo que la autenticidad del liderazgo, o sea, ser un líder auténtico, para mí pesa mucho más que vender determinados valores. O sea, yo creo que se puede ser auténtico, se pueden conseguir resultados espectaculares, se puede ser al mismo tiempo súper humilde, todo se puede. Dependes mucho del entorno, pero todo se puede. Dependes mucho del entorno y ahí tocamos, bueno, pues lo hemos dicho antes ya, ¿no? Que el cambio cultural o la transformación, ahora la palabra es transformación. Yo recuerdo hace... Claro, sí, hombre, ahora un líder transformador. Hace 10 años, pues era como era el gestor de cambio, un líder que gestionara el cambio, ¿no? Al final es lo mismo, y la cultura es ancestral, o sea, es people and culture. Bueno, el culture, ¿qué pasa? Que es ahora un invento de los últimos años. Entonces, bueno, aunque vayamos poniendo etiquetas nuevas para poder seguir avanzando, que está bien, la esencia de ser una persona, de ser persona y de ser humilde, yo creo que es algo muy importante para la alta dirección. Y de nuevo, ser generoso, que para mí sería la competencia que yo valoraría. Yo si tuviera que buscar, y yo lo he hecho, ¿no? Pero cuando tienes que buscar un alto directivo, normalmente das por supuesto la parte técnica, es decir, esa te la sabes, pero te tienes que fijar en cuán... Y luego te equivocas, ¿eh? Yo me he equivocado, pero me he equivocado metiéndome hasta el barro. Pero sí que he potenciado siempre intentar que esa persona sea generosa, porque va a aportar unas reglas de juego a un comité de dirección que van a trascender ese comité de dirección y que van a llegar al resto de la organización. Y ahí el talento joven sí que va a seguirlo, porque sí que espera algo así, ¿no? Espera algo, bueno, pues que hay un libro que es Give and Take, ¿no? Que básicamente te den sin hacerte el selfie de mira lo que he dado, ¿sabes? O sea, no, doy porque doy. Y porque doy consigo pues esa coherencia interna, esa conexión con la integridad, que volvemos otra vez al principio, y bueno, en definitiva, pues que las cosas sean un poco mejores. ¿Esto ocurre en general? Yo desgraciadamente creo que no mucho. Dos cosas también. Una, ¿cómo cierras? No, ocurre en general no mucho, pero has empezado también así, ¿eh? Has empezado hablando de... Estamos en un periodo de transición, de transformación, o como le queramos llamar, son etiquetas. Pero al final creo que debemos de ser capaces, ¿no?, de superar esta parte de es que estos no lo están haciendo, es que esto sí, es señalar, ¿no? A mí esto no me convence a mi edad. A mí me convence, está en el camino, o sea, está evolucionando y oye, si venías de este contexto y ahora hay este contexto y ahora sabemos esto porque antaño no sabíamos esto, ¿no? Es como valorar a tu padre con el contexto de ahora en el contexto. Claro. Pues bueno, la valoración va a ser muy sesgada, ¿no? Pues lo mismo, yo creo que las organizaciones que están, ¿no?, al final su máxima es seguir estando y seguir aportando, ¿no?, al conjunto global, ¿no? Pues para eso lo importante es, ¿estás en el camino? ¿Estás ya trabajando esto o sigues en un mindset muy de lo otro? Más que nada por ti, ¿eh? Porque estás jugando con fuego. Si sigues jugando solo esto... Estás jugando la sostenibilidad. La sostenibilidad, y yo creo que esto es lo que no te puedes jugar. Bueno, pero yendo a esto, porque me gustaría que tuviésemos más esta mirada cuando hablamos de organizaciones o de corporaciones. Parece que malos son los corporatos, malos son... Aquí vamos a empezar a hablar de qué es lo que estamos haciendo hoy y cómo estamos caminando y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y lo que estamos queriendo construir. Esto me parece clave. Porque esto nos va a permitir un entorno de vulnerabilidad que genera confianza, ¿sí? Y esto es clave. Y me parece que esto somos responsables todos.
Y después has hablado de esa generosidad, ¿no? Fíjate que yo he hecho como mucha investigación en esto y al final hay algo que me ha llevado a un descubrimiento que siempre comparto últimamente, ¿no? Yo pensé que la economía venía del trueque, ¿no? Y siempre he pensado esto. Entonces, claro, pues yo tengo estudios y hay una economía previa que es la economía del don. Y la economía del don, en las primeras tribus, era aquello que se te daba bien de forma natural. Y el nombre te lo ponían cuando se descubría eso. O sea, no había prisa porque tú tuvieses un nombre. Se te decía, pues yo qué sé, el que da el rayo de sol, que era el que da claridad, el que ve la visión y la sabe comunicar, ¿no? Fíjate que esto que es muy narrativo, muy poético, si lo bajo al terreno, es cuánto eres capaz de estar reconociendo en ti y en tu compañero aquello que da de forma natural y que hace bien de forma natural para reconocérselo y que lo haga más. Porque ahí ser generoso es mucho más fácil. Porque no hacerlo me cansa. Y hacerlo me da energía. Si a mí me dices, ahí has tocado cosas muy, muy importantes, ¿eh? O sea, claro, el reconocimiento real, auténtico, ¿no? El reconocimiento generoso. No el reconocimiento porque yo te reconozco y tú me debes y me tienes que reconocer. Joder, tela, ¿eh? Yo, no sé, pienso que ese es un tema también, es otra asignatura pendiente, ¿no? Otra asignatura pendiente es valorar realmente las características especiales que tiene el que tienes al lado y reconocerlo de manera generosa, no esperando que porque tú digas, oye, esto lo haces fenomenal y yo quiero aprender de ti, tenga que haber un pago a esa apreciación, ¿no? Entonces, y esto también luego pone sistemas, ¿no? De reconocimiento interno, tal, porque se quiere potenciar, porque se quiere llegar en esencia a poner en valor algo que es, pues de nuevo, ancestral, ¿no? O sea, yo esto no lo sabía, ¿eh? Pero me parece que luego las organizaciones, en el fondo, lo que persiguen es tener esa coherencia. De alguna forma buscas mecanismos para que esto suceda, ¿no? Pues pongo un sistema de reconocimiento que es tan fenomenal, ¿sabes? O sea, pero porque en el fondo tú lo que quieres es poner en valor los talentos individuales que tiene cada persona. Y esto normalmente funciona no en la alta dirección, sino dentro de la propia organización. Y a mí me parece hiperpotente. Porque muchas veces nos creemos que sabemos el talento que tenemos en nuestras organizaciones. No tenemos ni idea. Hay un montón de talento oculto que desconoces y que muchas veces está de paso. Y está de paso porque no has sido capaz de reconocerlo y de potenciarlo y te has perdido algo, ¿no? Como organización. No le has puesto el nombre de rayo luminoso. ¿Cómo se hace para poner el nombre de rayo luminoso? Y yo creo que es muy bueno que la propia comunidad sea la que defina eso. Siempre que tú quieres transformar algo, mi experiencia de transformación en las organizaciones, volviendo un poco a la parte... Las organizaciones se transforman, las organizaciones. No hay un transformador. No es un tío que llegue y transforme. Transforma la organización porque quiere transformar, porque hay un elemento de voluntad de transformación. Entonces, lo mismo ocurre con el potenciar el talento. Tiene que ser la propia organización la que te ayude. Bueno, tú puedes poner reglas de juego, tal, pero la que te ayude a descubrir esa parte, ¿no? sí, es así. A ver, has tocado una parte que es el reconocimiento, ¿no? Y después ya se ha empezado, y volvemos otra vez, pero porque sale de forma natural, oye, que hay una cultura que haya este reconocimiento. Para mí hay algo, ¿no? Como líder, que reconoces a la otra persona y le haces un reconocimiento, que no es otra cosa que volver a conocer. Hoy ya no sé si te conozco, o sea, que te vuelvo a mirar con esta mirada de cómo llegas, cómo estás, cómo, ¿no? Pero a mí me gusta bajarlo más aún, y lo has dicho, al peldaño a cualquier persona, ¿no? Y es, ¿me puedes decir que se te da bien de forma natural?
Porque muchas veces lo que me he encontrado es queriendo reconocer a personas donde veo el potencial, pero la persona piensa que le quiero manipular porque ella no sabe definir su potencial. Es que es muy difícil, no es una pregunta fácil. Pero no es fácil, pero sería de las primeras preguntas, ¿Qué hay que hacer? porque te voy a dar un dato que para mí es demoledor. De los alumnos que nosotros tocamos en FP Básica, que son muchos, el 98% no sabe qué puede dar al mercado. No sabe qué puede dar. Ese es el mayor nivel de pobreza. Entonces, yo te digo una cosa y te hago un challenge ahí. Si tú esa misma pregunta la haces dentro de una organización, vas a tener un resultado parecido. Muy parecido. Muy y para parecido. mí esto conecta con si yo empiezo a saber qué puedo dar y cuáles son mis valores, la integridad la tengo mucho más clara. Pero cuando no sé qué puedo dar, mira, hay 4 niveles, que los descubrimientos de la lectura y del conocimiento, que vivimos en una era maravillosa, porque el conocimiento está. Entonces, claro, Es gratis, es accesible, es de más, pero bueno. Pero entonces, ser responsable por ordenarlo. Mm. Y empecemos a, en vez de meter más cursos, como te ordeno, te enseño a ordenar el conocimiento para adquirir, ¿no?, las competencias. Decían que está el nivel de dar. No tener nada que dar es como un primer nivel de pobreza. El segundo es no tener nada que aprender. El tercero es el prejuicio. Y el cuarto es no tener propósito. Bueno, si queremos transformar las culturas, me parece que deberíamos empezar por esto. Oye, ¿yo qué vengo a dar? Pero hay una parte muy positiva aquí, que es, una cosa es lo que me puede dar Jorge hoy, y otra es su potencial. Lo que puede desempeñar hoy y su potencial. Cuando tú eres capaz de hacerle reconocer a una persona que desempeñas, que se te da bien hacerlo, y además el potencial que tienes, que querrá estar en la organización. Y es imparable, además. Es imparable. Entonces la organización es imparable. La organización es imparable. Si fuéramos capaces, y si alguien se lo creyera, 100%. También eso es otro arte, ¿no? ¿Cómo convences de que ese es el camino cuando hay otras partes de la organización que están mucho más centrados en lo importante? En lo importante. Y matizo, lo importante es, bueno, pues cómo, sobre todo en una P&L, cómo consigues los ingresos. Al final los que gestionamos personas somos la línea de costes, ¿vale? Entonces, lo más importante es dónde pongo yo el foco, que luego todo está interconectado y bueno, no vamos a descubrir la pólvora ahora. Pero, y ahí volvemos un poco a la evolución de la función de recursos humanos, ¿no? Hasta que ha llegado a comités de dirección ha tardado un tiempo. O sea, es una función, y si ahí la ligamos con la parte de cultura, que es la evolución lógica, bueno, pues cómo realmente puedes influir al resto de tu organización para que entiendan que es súper relevante la aportación que tú puedes hacer desde ese rol. Eso todavía, por lo menos en mi experiencia, no sucede 100%. Creo que sí está la etiqueta, creo que sí está el rol, creo que sí estás en los comités de dirección, pero creo sinceramente que no estás al mismo nivel que otros players, por mucho que se quiera vender la moto. Y yo en la última organización que estaba era parte de UNESCO, es decir, que era el máximo nivel de la organización, con otros directivos que no pertenecían a ese ESCO, y estaba representada la función. Pero sí que es cierto que siempre que no eres el más relevante de todos, por así decirlo. Claro, y ahí, hablando de cultura y de relevancia y de liderazgo y de responsabilidad, mi experiencia al final es que quien tiene la capacidad de impulsar esa evolución cultural o frenarla, empieza desde el CEO. Empieza desde el CEO, con sus luces y sombras, 100%. Y nombrarlas. Al igual que cada uno nombre. Porque si yo vengo aquí a hablar de mis luces, estoy más cerca de ser impostor. ¿A cuántos CEOs conoces que hablen de sus sombras? Que yo creo que hay pocos, porque porque la jaula de oro es muy grande y la lucha de poder hay que estar, y eso es un personaje. Es un personaje 100%. Entonces, pero ya no te digo CEO, te digo también un CHRO. Me da lo mismo. O sea, cualquier alto nivel que tiene que mantener el personaje. Entonces,
por mucho que sea incoherente con lo que tú eres, porque estoy seguro que la persona fuera del rol es súper variada, no es algo que yo haya visto como muy factible. ¿Sabes dónde sucede? Cuando te juntan a todo el comité de dirección con un dinamizador que te habla de la vulnerabilidad, que te habla de la honestidad, que te dan el gran feedback, que te hacen pues el 360 de turno, tal cual, pero luego cuando vuelves al día a día y a la realidad, vuelves a ponerte la armadura, la coraza, porque es tu supervivencia en la jaula de oro que quieres. Por las razones que hemos dicho, que puede ser la hipoteca, puede ser la social o puede ser la personal de tu propio ego, ¿no? O la combinación de las tres, que es lo que es normalmente. Entonces, no es fácil, no es nada fácil. Me encantaría saber cómo, ¿eh? Es que yo creo que el cómo es caminar, ¿eh? El cómo es evolucionar, el cómo es los indicadores. Para mí lo que estamos intentando hoy con una gran pregunta es buscar la realidad. Y nunca llegaremos a ella, pero buscar, no irnos de ella, no, vamos a buscar la realidad. Y a partir de ahí es caminar. Acabas de dejar, ¿no?, una pieza como sesiones con dinamizadores donde sales, bueno, después cuáles son los seguimientos, entrenamientos, indicadores que nos aseguran de que eso se empiece a consolidar, que no se quede en la sesión, ¿no?, que después haya, porque si tú quieres cambiar algo, hay un concepto que es muy claro, es que tienes que entrenar. O sea, y entrenar es muy bueno porque cuando sales a jugar el partido, que es tomar la decisión difícil el 31 de diciembre a las 3 de la tarde, ¿no? O sea, sabemos que no es el 31, pero esas decisiones de trimestre, de final de año, difíciles, si has entrenado en todo esto que estamos hablando, vas a tener músculo. Sí. Si no has entrenado, porque solo ha sido la sesión de dinamización, qué bien no sabe. Porque además de una sesión de dinamización, ¿cómo se sale? ¡Qué bien!, ¿no? O no, ¿eh? Sí, pero normalmente quiere decir es como, ¡oh, qué liberador! Oh, ¡qué bien! He podido soltar parte del lastre para volver a cargarme. Ah, ahí está el punto. No. Debería estar cómo seguimos manejando esta parte. Correcto. O sea, debería servir pues como una gran reflexión conjunta para ver con humildad qué es lo que puedes mejorar. Ni siquiera qué es lo que hacer bien o mal, qué es lo que puedes mejorar. Que esa conclusión yo creo que en esos puntos siempre se llevan a cabo. Pero luego hay un perfil de directivo negacionista, ¿no?, que ya se lo sabe todo y que llega ahí y dice, ¿qué me va a contar a mí este consultor? Que es lo único que ha hecho es consultor. ¿Qué me va a contar a mí este? ¿Qué me va a contar el de al lado? Entonces, claro, cuando estás haciéndolo y tienes que hacerlo porque te lo ha mandado alguien, pues bueno, estás haciendo la dinámica, pero es mucho más fácil que se te olvide. Que digas, oye, pues no ha estado mal. No ha estado mal, sí, algo he aprendido, pues sí, tengo que ser más respetuoso con... Bueno, he aprendido las 3 pistas, pero realmente eso ha transformado o va a transformar una organización. Bueno, es un paso, pero no es ni mucho menos la solución, ¿no? Bueno, cuando tocamos con personas, es que tiene que haber en la organización, ese negacionismo, si le queremos llamar, que es otra etiqueta, ¿no? Pero personas que tienen muy claro lo que dan, que es orden y mando, sí. para mantener mi poder. Sí. Y esto ya me la sé yo, y no tengo nada más que aprender, estás en el primer grado de pobreza. Si pierdes el puesto de trabajo, lo normal es que volver a ese estado de reinvención te cueste mucho. Pero tú eres libre de jugar. Si juegas a un orden o mando, porque me quedan X años, mantengo este estatus de poder, te puede salir mal y volver cuesta mucho. ¿Sí? Yo tuve la suerte de trabajar, y voy a ser un poco dramático, pero bien, ¿eh? Tuve la suerte de trabajar en la organización, en una fundación, ¿no?, de gente sin hogar. Me sorprendió la gente que llegaba a la calle. Cuando te das cuenta que... Cualquiera está cerca, ¿no? Muy cerca. Sí. Muy cerca. Y eso es humildad. Y eso es tranquilidad. Y eso es no te creas lo que no eres. Y yo creo que va mucho con la pregunta. Con eso, sí. Yo siempre decía, ahora ya no lo digo porque ya vas cumpliendo años y vas teniendo achaques, ¿no? Pero yo siempre decía que mientras pueda irme a descargar camiones a América Madrid,
no tengo por qué preocuparme de nada, ¿no? Entonces eso, ahora ya me preocupo porque ya creo que no puedo descargar los camiones, o por lo menos ese no se... Ya no te fichan. Ese ya no me fichan seguro. Pero mira, yo puedo presumir, y todo el que me vea y me conozca lo sabe, soy un tío 100% humilde. Y que eso nunca lo he puesto en cuestión, independientemente de haber sido un becario o un alto directivo. Da igual, ¿sabes? O sea, yo creo que eso no pasa nada, porque de nuevo siempre he tenido claro que es circunstancial. O sea, que está bien, pero que es una circunstancia, que quien soy, pues me he ido forjando. Yo no soy igual ahora que hace 2 años, menos que hace 10, pero sí que he tenido presente que tienes que, yo no sé si sin ser, el ser persona, ¿sabes? O sea, no voy a poner ninguna etiqueta más, pero eso siempre lo he tenido. Y la humildad para mí ha sido algo, bueno, pues completamente básico para poder ser coherente conmigo, al menos en esa parte, ¿no? Me gusta esta parte que hablas de humildad. Fíjate, yo como la veo, lo conecto con humus, tierra, y lo llevo a algo muy corporal, y es tener los pies en la tierra. Entonces yo no es que sea humilde, es que recuerdo que cuando empiezo a divagar y a querer más, pero de verdad que es un ejercicio de anclar los pies, saber que estás y no sé qué pasa en mi cuerpo, que se relaja. Y empiezas a conectar con lo que... Vamos a ver. O sea, deja de estar en la mente, deja de estar en el ego, deja de estar en el poder, conecta, y es un ejercicio básico. Y entonces empiezas a sentir una tranquilidad y una paz que te da una claridad para tomar la decisión. Entonces, para mí no es que sea humilde, es que tengo acceso a ese estado, pero no es mío. Tengo que estar pendiente de que ese es un estado, porque también soy un ególatra. También, ¿por qué? Porque soy un ser humano. Y tenemos... Pero conectas todo con eso. Yo, ahora que lo estás matizando así, es eso, es que tú conectas con eso. Porque está ahí, porque sabes que está, pero no es algo que soy, es que está. Y accedo a él, ¿no? Y entonces, y en los momentos de máxima tensión, ¿no? Y aquí hay un concepto que me gusta mucho, que es la tensegridad, ¿no? Que hablaba Bucky Fuller, un inventor del siglo XX, y decía, cuando eres capaz de conseguir la máxima tensión con la máxima integridad, y le decía a Norman Foster, entonces harás tus cúpulas. Bueno, ¿qué es un líder? Al final, es una persona que es capaz de momentos de máxima tensión mantener su integridad. Que es los pies en la tierra. Sí, tener los pies y los pies en la tierra, que es tener la paz y la claridad para pensar acorde a los valores y a la gobernanza que hay en una organización, sabiendo que tú estás y vas a dejar de estar. Eso por supuesto. Siempre digo que tienes que ser capaz de ver cómo se está quemando el edificio, pero tranquilamente tomar las decisiones, insisto, tomar las decisiones correctas, bueno, pues en esa circunstancia, ¿no? Eso sí que es una prueba de liderazgo. Cuando eres capaz, y ahí es donde, porque el líder, yo no me nombro líder, a mí me tiene que nombrar líder la comunidad, es decir, un equipo, una organización, un grupo de personas, pero porque yo he inspirado ese liderazgo. Entonces yo no puedo imponer liderazgo, yo pues ser pues tener la etiqueta, pero cuánto CEO existe que no tiene ninguna credibilidad como líder. Muchísimo. O sea, pongo CEO, pobres CEOs, ¿no? Como el máximo nivel de la organización, por no representar a nadie de manera genérica, pero es un poco así. Y voy a poner algo en favor de los CEOs o los presidentes. No, el sistema está tan corrompido, es tan... sí, corrompido es la palabra, que mantener ahí la integridad es muy difícil. Y ahora lo que quiero es como una oda a la responsabilidad individual, entre todos deberíamos de empezar a caminar hacia ahí, para hacérselo fácil al CEO, al presidente, y ellos los primeros, pero debemos de salirnos de ese modo queja. Debemos de entrar en el modo de responsabilidad. Porque al final, yo una pregunta que siempre hago es, ¿tienes la etiqueta por estatus? ¿Por qué quieres esa responsabilidad?
Es una gran pregunta, ¿eh? Claro, tú quieres tu etiqueta. Jorge, ¿podrás llegar a ser director de recursos humanos? ¡Guau, qué estatus! O ¡qué responsabilidad! La responsabilidad es lo que cuando estás en tu puesto, si te vas, esa responsabilidad es la que ya te llevas. Y ahí estás en esa parte de tú estás bien contigo porque estás siendo responsable. En todo momento te da igual a dónde vayas. Porque estás. Sí, entonces yo creo que esta es la parte que debemos de, diría, oda a la responsabilidad individual. 100% de acuerdo. Porque si no nos quedamos en o los CEOs o el presidente. O sea, ahora he experimentado, Jorge, voy a hacer un cambio de organización, pero he experimentado laboratorios ciudadanos, ¿no? Que me ha tocado, que he querido aprender. El modelo de queja del ciudadano. Mira que pensé que en las corporaciones lo había escuchado, Jorge. Nada. Por 10. O sea, estábamos en la... Y yo decía, madre de Dios, el modelo de queja que hay aquí. Pero es que el modelo de desconexión del presidente del cabildo o el alcalde del pueblo, o sea, es por 10 el del CEO, ¿sabes? O sea, dices, pero si es que es lo mismo. Que llevado a una organización tan sencilla como una familia es como un padre que piensa que no tiene nada que aprender de los hijos. O sea, que está totalmente alejado de la realidad. O sea, entonces yo diría que hay una oda, y creo que cuidar el talento para liderar el cambio deberíamos de empezar desde algo así. Oye, ¿tú en qué eres responsable para todo esto? Sí, de ver... estoy de acuerdo, o sea, 100%. Yo creo que es también lo que está sucediendo ahora culturalmente, otro fenómeno, yo creo que tampoco es nuevo para nadie, del yo merezco, ¿no? Y esto llevamos potenciándolo y ahora políticamente se potencia muchísimo más por las circunstancias actuales. Pero el yo merezco, ya tú mereces, pero tú qué das. Y eso es un poco esa conexión, pero si ya como gobierno de un país, o como gobernanza, más que gobierno, como gobernanza de un país, se permite que yo tenga derecho a, pero no tengo obligaciones, cuando tú eso lo vas bajando al nivel de la familia, es verdad, porque es que es así, los hijos, o sea, dame, pero no me pidas. Y esto yo creo que es algo que también ahora mismo está bastante normalizado, o más normalizado que nunca. Más normalizado a lo mejor porque lo hemos verbalizado, siempre ha existido, pero está más normalizado. Entonces, en las organizaciones, claro que tienes ese modelo de queja, y me imagino que en entornos pues, mucho más públicos debe ser descomunal. Sí, estoy de acuerdo con esa oda a la responsabilidad individual, a decir, oye, yo para tener derecho tengo que dar. El give and take famoso, ¿no? ¿Qué doy yo para recibir a cambio? Así es. Pero claro, cuando tú eso lo pones, si yo lo hablo con cualquier individuo, vamos a estar de acuerdo. O sea, lo hablo contigo, Ramón, lo hablo con cualquiera que se siente aquí, vamos a estar de acuerdo. Pero cuando tú eso lo vas ampliando, cuando vas amplificando el número de personas y esas personas interactúan, porque hablamos de personas, la cosa se torna un poco más compleja. Así es. Y bueno, pues por eso existe también esa desconexión, ¿no? Entre la idea de lo que persigue el máximo responsable de la organización, que está muy solo, y ahora también rompiendo una lanza en favor, que no tengo nada contra los, de verdad, no tengo nada contra los directivos. Lo primero, porque yo he sido y sigo siendo uno de ellos. Y lo segundo, pues porque al final son personas que lo que intentan es el bien común a través de sus decisiones, buenas o malas. Pero claro, depende de quién te rodees, de qué tipo de organización, o sea, es todo una complejidad sistémica descomunal, ¿no? Cuando más organización, más complejidad. Eso es así y es una realidad, ¿no? A gestionar la soledad has tocado un buen punto, ¿no? O sea, porque es muy fácil juzgar, prejuicio, sin haber estado en ese puesto y esa soledad que tiene una persona con tanta responsabilidad, ¿no? Que también, y es muy importante de gestionar esa soledad.
al final, sin negar la realidad, o sea, poniendo la realidad, que es un poco este espacio, ¿no? Creo que este espacio que hoy se da aquí, ¿cómo creas espacios de confianza para el desempeño y el desarrollo del potencial? Viene desde esa cultura, desde esa parte. Entonces, sabemos cómo se camina. Diría más, estamos caminando. Y que cada persona sepa qué valores tiene, qué puede dar y qué está dispuesto a ceder, ¿no? Para mantener ese puesto de trabajo desde la integridad. Me parece clave. Y hablabas de deberes, ya no de derechos, sino de deberes. Y hablabas de humanistas. Y ahí José Saramago, un gran humanista, ¿no? Y una persona de paz, dijo: yo escribiré los deberes, porque los derechos ya están. Y fue uno de sus últimos escritos, nos dejó los deberes del ser humano. Creo que entre deberes y derechos se crea una cultura y una responsabilidad entre responsabilidad individual y desempeño y dar y recibir, ¿no? Y esto se sabe. Y de verdad pienso que espacios como este nos deben de llevar a esa esperanza de se está dando. Yo creo que se está dando. Y se está dando de verdad, pero que cada uno debemos de asumir eso y que cada palabra que lanzamos, que cada cosa que decimos construye hacia ahí. Sí, sí. Y yo me gustaría como hacer un pequeño ya cierre, ¿no? De qué te quedas de la conversación y despedirnos, porque creo que va larga. Sí, verdad. Me quedo con muchísimas cosas. Yo creo que me quedo con esperanza. Lo veo desde la perspectiva de construir y que es parte del camino. O sea, que todo esto poco a poco y en combinación con, bueno, pues con las nuevas generaciones también que llegan a los entornos organizativos, que traen cosas de las que aprender muchísimo. Me quedo con que tienes que ser poroso para aprender de tu entorno, tienes que ser responsable con lo que te ha tocado hacer, o sea, tienes que ser responsable independientemente de tu nivel organizativo, y si estás en niveles muy altos que inspiran, tienes que ser más consciente y más responsable, sin perder nunca de vista que hay que poner los pies en la tierra, o sea, sin estar caminando sobre las aguas, y que ese camino de coherencia genera mejores organizaciones y da lugar a que exista ese propósito y da lugar a que ese talento independiente intergeneracional, vamos a decir, ese talento se sienta, tenga la posibilidad de elegir en el menú el nivel de compromiso, pero que todo en conjunto sea un compromiso para hacer mucho mejor ese proyecto. O sea, yo creo que hemos tocado todos estos temas y creo que la renuncia no debe darse, o sea, no debemos renunciar a nuestros valores. Se pueden matizar hasta un punto que depende del límite individual que tenga cada uno, pero que nunca deberían exceder lo razonable, y que se persigue, pues, desde luego, tener una organización que sea mucho más consciente, mucho más humana, mucho más coherente, mucho más íntegra en definitiva, ¿no? Que tenga eso que decía Buffett de integridad, inteligencia y energía, y con todo eso de manera cohesionada, coherente, poniendo énfasis, si tengo que poner porcentaje en la parte de integridad, pues se va a conseguir desde luego bueno, pues muchísimo de lo que hay por delante, y lo que decías tú de sostenibilidad, o sea, una sostenibilidad absoluta. Gracias, Jorge, por este espacio, ¿no? en este día donde creo que es 22 de diciembre y a mí me ha tocado una lotería hoy, ¿no? Y es que poder aprender a tu lado de dirección, de personas, de cultura, de integridad, y todo esto además desde una mirada de esperanza, ¿no? Agradecer a la asociación y pienso que es un arranque donde se habla de manera transparente de la realidad, se proponen caminos que conocemos, no nuevos
de cohetes y se da una esperanza, ¿no? Una esperanza a este camino que estamos construyendo y que creo que en esta época del año también es bueno recordar. Así que gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, Ramón, y yo creo que he aprendido más contigo que tú conmigo seguro, pero bueno, ha estado fenomenal. Ha sido sobre todo muy agradable, muy divertido y nada, a ver si nos toca también la lotería, que no estaría mal. Total, bienvenida sea. Eso es. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en beforget.com/modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales, porque tú te mereces la exponencialidad.